buenas noches. Bienvenidos a Recta Final, este programa periodístico de los medios públicos de nuestro país. Durante 2 horas los vamos a estar acompañando con todas las novedades políticas de lo que será la antesala de la elección interna del próximo domingo. Este programa es una iniciativa que agrupa los recursos técnicos y periodísticos de los medios públicos de Uruguay. Estamos hablando de Televisión Nacional del Uruguay, TV Ciudad y las radios públicas de todo el país, en lo que será además la antesala de una transmisión especial que haremos el domingo desde 7 de la mañana hasta la medianoche. Vamos a estar contando con la participación de Óscar y Eduardo Botinelli de la encuestadora Factum para saber justamente los últimos resultados de la encuesta realizada en materia de intención de voto de cara al próximo domingo. También nos van a acompañar el profesor historiador Gerardo Caetano y el analista internacional Álvaro Padrón. Y por eso mismo es que esta cobertura es en clave regional. No solo hay elecciones en nuestro país durante este año 2019, también lo hay en Argentina. ¿Qué está pasando en la región? Por allí comenzamos. Uruguay comienza este domingo otro año electoral de cara a la gestión 2020-2025. Estos comicios tendrán una inédita participación de espacios políticos que podrán obtener bancas en el Parlamento. Este año también se celebrarán elecciones en la República Argentina que coincidirán el 27 de octubre en ambos países. Tanto en el vecino país como en el nuestro, los partidos políticos se deberán someter a internas, aunque con diferentes detalles. Este domingo 30 se realizarán las elecciones internas en nuestro país, con más de un candidato en varios partidos. En Argentina, el 11 de agosto, se realizarán las llamadas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, aunque sin embargo cada frente político presentará una sola fórmula presidente y vicepresidente, por lo que no habrá internas partidarias que definan un candidato. Para estos comicios se presentará el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, que selló una alianza con el senador justicialista Miguel Ángel Pichetto en el espacio Juntos por el Cambio. El frente opositor está integrado por la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, denominado Frente de Todos. A este espacio se han sumado varios actores que se habían distanciado de la expresidenta, como Sergio Massa, Pino Solanas, Hugo Moyano y Felipe Solá, entre otros. En estas elecciones de Argentina, el tono del debate se centra en una gran polarización entre dos sectores, uno que habla de no regresar al pasado y el otro que habla de mantener en el poder al gobierno de Mauricio Macri, que aún no logra buenos indicadores económicos. En tanto, las elecciones del pasado año en Brasil le otorgaron la presidencia a Jair Bolsonaro tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva, lo que no le permitió participar de las elecciones. En esas elecciones los brasileños optaron por un candidato que se expresó a favor de la tenencia de armas y en contra de las minorías en ese país. En una reciente investigación publicada por el diario The Intercept, se pone en duda la imparcialidad del juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro en los procesos que llevaron a prisión al popular expresidente Lula da Silva. En el caso de las elecciones en Chile en 2017, fueron a segunda vuelta 2 grandes coaliciones. Una de centro-derecha, que le dio la victoria a Sebastián Piñera, y un espacio de centro-izquierda en donde confluyeron el Partido Socialista y el Comunista, entre otros, con Alejandro Guller como candidato que quedó en segundo lugar. Tras un segundo mandato de Michelle Bachelet, en donde hubo una disminución del crecimiento y una baja significativa de la inversión extranjera, los índices de aprobación cayeron hasta el 28%. Este mandato de Bachelet estuvo marcado por un caso de corrupción de la nuera de la presidenta, acusada de recibir un préstamo por $10 millones por parte del Banco de Chile. Y hoy es un día muy especial, porque en 27 de junio de 1973 fue el golpe de Estado, hace ya 46 años, pero hoy estamos celebrando la democracia. Le estoy dando la bienvenida al analista político Gerardo Caetano. Un gusto recibirte esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? Óscar Botinelli, bienvenido, director de Factum, analista político también, y el analista internacional Álvaro Padrón. ¿Cómo andás, Álvaro? Muy bien, muy contento. Lo decíamos en el informe, esta elección en Uruguay, con estas características, es en clave regional, porque también hay elección en Argentina y hay un
Y hay un contexto regional que se mete también de lleno en nuestra campaña. Sí, la coincidencia de elecciones con Bolivia también, ¿no? En términos de este año. Pero yo diría que el fenómeno internacional cada vez conecta más a cualquier discusión nacional. Para un país como Uruguay es evidente eso. Entonces hay varias formas de, aunque parezca una cuestión nacional, una elección, termina habiendo una interfase, dimensiones que de alguna manera dan cuenta de que lo internacional se nos mete también en la campaña. Por el lado programático, los partidos tienen que decir qué opinan sobre la inserción internacional de Uruguay. Es decir, es parte de lo que nos tienen que proponer, de lo que vamos a elegir también. ¿Qué inserción internacional proponen los partidos tenga Uruguay? ¿Cómo va a participar de organismos? ¿Qué pasa con los distintos temas de agenda internacional? De eso se ha hablado poco hasta ahora. Es una elección interna. Otra segunda dimensión tiene que ver con el hecho de que los candidatos y los partidos se referencian también a nivel internacional y utilizan los temas internacionales para la campaña, no solo en materia programática. Y ahí vemos permanentemente acusaciones, referencias de con quién uno se parece, cómo hace la campaña para utilizar esas referencias regionales, sobre todo regionales, pero históricamente han sido mundiales, ¿no? La Guerra Fría sirvió mucho para ese tipo de debates, para también generar ese tipo de sintonía, adhesiones, simpatías. Y hay una tercera que es muy poco común, que yo creo que en Uruguay deberíamos valorar más, que es cómo se habla en el exterior de nuestra elección. Es decir, somos importantes, hay partes del mundo donde dicen Uruguay está en elecciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa además para un país que necesita insertarse en el mundo? Entonces, cuidado con creer que la política internacional no se mete en la campaña. Yo creo que por estas tres vertientes terminamos hablando de eso y, por supuesto, en un momento en donde además hay simultaneidad de elecciones en la región, también eso genera, acabo de bajarme del buquebús y por lo tanto vengo de Argentina. Parecemos un jardín de infantes con la discusión política que hay aquí y la que hay en Argentina, ¿no? Es como una zona carnívora versus la vegetariana. Pero lo que quiero decir, increíblemente escuché mucho hablar de la elección en Uruguay. En Argentina, en plena campaña electoral, como están, siempre haciendo una referencia positiva. Les pasa con el fútbol y ahora les pasa con las elecciones. Hablan de Uruguay para decir, nosotros tendríamos que ser así. A ellos no les pasa. Entonces, política internacional y política nacional están muy vinculados, cada vez más vinculados, y creo que en esta campaña no es la excepción. Álvaro, ¿pensás que se va a intensificar el tema de justamente la política internacional ahora en esta segunda etapa que se viene más dura de la campaña? En la parte programática sí, porque creo que los partidos ahora van a tener que definitivamente poner sobre la mesa las ideas, no solo en su competencia interna, sino en relación a los partidos. Creo que igual la segunda dimensión que yo mencionaba va a volver a ser la más fuerte, porque es donde se trata de utilizar la descalificación. Entonces así vamos a tener a Venezuela como una referencia, no es solo de Uruguay, ha pasado en toda América Latina, que se ha utilizado a Venezuela y a Maduro y la idea de apoyar una dictadura o no, como un elemento para definir elecciones a nivel de los países, ¿no? Caso clarísimo en Chile, se llegó hasta a utilizar un término que era Chilezuela. O sea, se utilizan esas imágenes como para descalificar otras opciones políticas. En el caso, creo, de la izquierda va a ser muy fuerte la imagen del deterioro económico y social y político en Argentina. O sea, la idea de que los que se querían sacar una foto con Macri hace 4 años, ahora están muy lejos de querer sacar esa foto, la idea del cambio, la idea de una fórmula más moderna que desplazaba el progresismo, me parece que ese fracaso va a ser muy potente para el relato de una parte de los partidos en Uruguay, sobre todo del oficialismo. Entonces creo que no funciona tanto para Brasil, ese caso. Creo que nadie ha querido quedar muy asociado a la imagen de Bolsonaro. Me parece que entre Venezuela y Argentina es donde va a aparecer estas referencias, sobre todo en la segunda dimensión que yo mencionaba, de la descalificación más que del debate de propuestas. Pero, a ver, veremos. Hasta ahora ha funcionado más así. Espero que en la campaña electoral, ya propiamente dicha, hacia octubre, las ideas, las propuestas, el poner en el centro la inserción internacional de Uruguay llene de contenido y no tanto la idea de las descalificaciones. Otro tema aparte, que lo vamos a hablar seguramente en el programa, es un tema internacional que es cómo están operando las redes hoy en una campaña electoral. Bien. Cómo funcionan las noticias falsas. Ese es un tema internacional y no va a ser Uruguay la excepción. Y que además hoy en la OEA se estaba tratando y se presentó en las últimas horas una guía de cómo a nivel de gobiernos y también de la sociedad civil debemos utilizar el tema de la desinformación en época electoral, ¿no? Creada por expertos de
de todo el continente. Pero les quería preguntar, te pregunto a ti, Álvaro, pero también a Gerardo y a Óscar, ¿cómo puede llegar a utilizar los distintos partidos estas afinidades políticas con los países del exterior, ¿no? Porque acá se usa lo que está pasando en Venezuela como, digo, bueno, a favor o en contra, depende cómo me sirva. Lo de Argentina, qué es lo que está pasando, de acuerdo a quién me recuesto o quién se recuesta a qué partido, también dice mucho, se usa para la política interna. No sé, Álvaro, Gerardo, Óscar. Gerardo. Bueno, por ejemplo, el doctor Sanguinetti, el día que confirmó, el 1 de marzo, que confirmó que iba a ser candidato, marcó toda una estrategia. Dijo, en el balotaje van a estar de un lado los que dicen que Venezuela es una dictadura, los que decimos que Venezuela es una dictadura, decía el doctor Sanguinetti, y los que dicen que Venezuela es una democracia. Bien, la construcción de un escenario. Ayer salió en un diario brasileño, creo que fue la de São Paulo, la información, lo comentábamos con Antonio Ladra y ayer en nuestro programa, que se planteaba que había 3 figuras del Partido Nacional que eran bolsonaristas. Bueno, sabíamos que Novik y Verónica Alonso eran bolsonaristas. ¿Por qué? Cuando se dio el triunfo de Bolsonaro en segunda vuelta, bueno, Novik fue a Rivera a celebrar y Verónica Alonso tuiteó diciendo eso es lo que queremos para Uruguay. Era otro tuit, pero... Sí, sí, sí. Luego apareció, siendo comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, yendo a la asunción del comandante brasileño y abrazándose con Bolsonaro. Pero ahora la información es que Sartori es un admirador de Bolsonaro. Claro, ¿qué quiere decir que Sartori es un admirador de Bolsonaro? Nada y tal vez mucho. En esta lógica misteriosa de un candidato tan complejo como Sartori, sin embargo se perfila esta cuestión. Por supuesto, Venezuela es una referencia para algunos. También es muy impresionante que de los 4 precandidatos frente amplistas, ninguno de ellos haya dicho que Venezuela es una dictadura. Incluso buscaron eludir el asunto. Es muy impresionante. Pero también, cuando gana Macri, toda la oposición celebraba el macrismo y planteaba, bueno, esta idea de Macri. Ahora nadie quiere una selfie con Macri. Y Bolsonaro, que es un fenómeno ya extremo y que tampoco está dando los resultados económicos que se esperaban con ese golpe de mercados. Óscar, desde el punto de vista de los electores, por lo que ustedes consultan, ¿este tema internacional se mete en la opinión de la gente? ¿Es importante para la gente, por ejemplo, esta afirmación de Sanguinetti, nos dividimos entre los que consideramos que Venezuela es y no es una dictadura? Lo que observamos es que los temas internacionales en la política uruguaya han bajado mucho de importancia. Incluso en reconocimiento de líderes políticos internacionales, cada vez los uruguayos reconocen, o de gobernantes, cada vez reconocen a gobernantes de menos países, ¿no? Hay en ese sentido una cierta distanciamiento de los uruguayos sobre lo que pasa en el mundo, y sí hay algunos temas conflictivos de alta intensidad. Por ejemplo, el tema Venezuela. Nosotros cuando exploramos el tema Venezuela vimos que sí, la opinión pública uruguaya está dividida, pero y más aún lo exploramos por segunda vez en febrero, enseguida de las reuniones acá del Grupo Internacional de Contacto y del Mecanismo Montevideo con México, que la opinión pública, por ejemplo, era no mucho más el 12-13%, que mostraba afecto por Maduro, pero a su vez no llegaba al 50% los que adherían a la oposición venezolana, y tomaba como una posición más dominante en Uruguay el ni unos ni otros. Es decir, esto no es democrático y esto tampoco.
una posición de rechazo, y además lo otro era que la mayoría del país, mayoría, estoy hablando de 52, 53, no me acuerdo el porcentaje exacto, adhería a que Uruguay fuera neutral en la situación de Venezuela en relación a los juegos internacionales, y los que no adherían a la neutralidad adherían al apoyo a Guaidó, y era muy mínimo los que consideraban que Uruguay debía alinearse, mínimo estaría también 12, 13%, los que decían hay que alinearse con Maduro. Es decir, que había una postura más de neutralidad en el doble aspecto del país como acción y del posicionamiento de ni unos ni otros. Pero lo que había muy poco era apoyo, llamémosle, combatiente en favor del gobierno de Venezuela, y sí, claramente, más de un 40% que podíamos ser apoyo combatiente a la oposición venezolana. Y es el tema más nítido. Los demás son muy difusos para el grueso de la opinión pública. Perdón, y el caso Bolsonaro, que sí lo encuestamos enseguida y nos sorprendió que había dado un apoyo de más del 40% a Bolsonaro enseguida de la elección y antes de la asunción. Nosotros creíamos que iba a tener... Hoy debe haber bajado un poco eso. Bueno, no, lo que pasa es que, claro... Bajó en Brasil. Claro, son los fenómenos que se producen inmediatamente, que son las mediciones un poco complicadas cuando lo que mide más que una visión global es un efecto instantáneo, ¿no? ¿Vieron el hecho que ocurrió hoy, donde el gobierno uruguayo, a través de su representante, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, se retiró de la Asamblea de la OEA ante la presencia de una delegación del presidente encargado, Juan Guaidó? ¿Cómo vieron esa movida? Yo lo conecto con esto que estamos hablando, ¿no? Porque es el caso Venezuela y obviamente impacta en la campaña. A mí me parece que una de las claves de que se haya desplazado el tema, tal como se presentaba al principio de Venezuela como un factor determinante en el debate electoral, es la forma en que el gobierno termina administrando su posición, más que el propio Frente Amplio. El gobierno tuvo la capacidad de elegir lo que Óscar planteaba como ese camino intermedio en donde la neutralidad parecía ser, no una neutralidad, sino decir, nosotros no vamos ni a reconocer al nuevo gobierno o al autoproclamado presidente, ni tampoco vamos a decir que en Venezuela no pasa nada. Con ese relato y con la forma en que incluso convocó a aquella cumbre en Montevideo, generó una especie de espacio que yo creo dio resultados, sobre todo para neutralizar esa visión de transformar el tema de Venezuela en un elemento tan determinante en la elección. Este episodio que tú comentabas ahora es parte de esa misma situación. Lo que hace el gobierno uruguayo es decir, nosotros queremos respetar la institucionalidad de la OEA y de alguna manera con ese tipo de decisión, que tiene mucho que ver con la Secretaría General de la OEA actual, se está violentando la tradición de la OEA, de la acreditación previa, es decir, hay aspectos incluso institucionales que están cuestionados. Yo tengo la impresión, sin embargo, que este episodio mañana va a generar, la semana que viene, va a volver a traer a Venezuela al debate interno, pero insisto, es verdad lo que dice Óscar, que el tema internacional sigue sin estar tan presente, contradictoriamente, con un país que cada vez necesita más de su inserción internacional. Es un problema, es un gran problema. Pero lo que digo es que, por ejemplo, el efecto argentino sí es muy potente, porque el efecto argentino no es un problema solo de afinidades políticas, es de lo que está pasando en un país entero. Y eso llega mucho a Uruguay. Esa es la diferencia con Brasil. Lo de Brasil choca más, pero lo de Argentina está más cerca. Cultural, social, económicamente. Lo vemos muy seguido. Y la simultaneidad de las elecciones también van a ser muy importantes. Y en Argentina hay un tema clave, que es si retorna lo que se había ido y lo que había sido desplazado, o se mantiene lo que había sido capaz de desplazar a lo otro. Entonces, este es un asunto muy importante, sobre todo por la teoría del fin del ciclo progresista. Porque en el caso de Argentina no estamos frente al final, sino al posible retorno. Mientras que en el caso de Argentina y Bolivia, debería ser la medición de esto confirma ese fin de ciclo o no. Entonces, en ese juego de estas tres elecciones hay un tema mucho más que el de las elecciones de los tres países. Es una discusión para América Latina y yo creo que de ahí que vuelve a conectar con la cuestión internacional. Gerardo, ¿no? ¿Querías decir algo? Bueno, yo creo que la política exterior nunca ha sido un tema determinante en los procesos electorales. Las agendas no la tienen como un factor, como un tema que defina
entre los candidatos. Claro, tenemos una América Latina muy especial, entre Bolsonaro y Maduro, entre Macri y el régimen Ortega Murillo, pero presumo que los temas centrales de la campaña van a ser otros y que en todo caso, como ha ocurrido con la cuestión de Venezuela, con este Chilezuela, o esto ya lo hemos visto, va a ser una referencia, digamos, de tratar de encerrar una dicotomía incorporando un proceso que claramente es un proceso que genera polémicas y que, bueno, una buena parte de los uruguayos, más allá de esos guarismos, mantiene una distancia muy señalada con el régimen actual de Maduro. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Tenemos mucho para compartir en esta recta final. Pero de 1973, un movimiento golpista tomaba por asalto el Palacio Legislativo. Se iniciaba una dictadura cívico-militar que acabó con los derechos constitucionales de la ciudadanía, ilegalizó los partidos políticos y los sindicatos, acabó con las libertades públicas y dividió a los ciudadanos en categorías. En mi país, una dictadura que la unión de las fuerzas democráticas y el pueblo todo desterraron del poder. A pocos días de las elecciones internas de los partidos políticos, celebramos la democracia y las libertades. Dice mi padre que dictadura nunca más. Desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que en sueña labrar. El equipo de Cambiando el Aire se mueve para traerte cada mañana mucho más que actualidad. Gabriela, Gonzalo, Ana y Soledad te ponen al día en política, economía, cultura y deportes. Virna recorre las calles en busca de lugares y personajes que hay que conocer. Nuestros columnistas abordan temas para todos los gustos. Cambiando el Aire. Lunes a viernes a las 9.